Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Hola familia Bao, estoy tan contenta de estar aquí, agradecida con Dios por esta oportunidad. El Señor me ha dado este espacio para poder compartir su palabra y bueno, estoy alegre. ¿Qué le parece si usted me acompaña a orar? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque quieres decirnos algo. Padre, pon en nuestro corazón y en nuestra mente toda la disposición, Señor, para poder escuchar la dirección que viene de ti, Señor. Gracias una vez más por esta gran familia, Señor. Gracias una vez más porque nos podemos encontrar a través de esta virtualidad, Señor. Te agradecemos, te honramos y nos ponemos totalmente a disposición tuya, Señor, para escuchar lo que nos tienes que decir, Señor. Gracias una vez más por tus múltiples bendiciones, Padre. Gracias una vez más por seguir siendo familia, no importa las circunstancias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, de verdad que muy contenta de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, estamos en una nueva serie, una familia llamada iglesia. Y porque eso somos, una familia llamada iglesia. Qué bonito, ¿verdad? El tema de hoy comienza con una pregunta. ¿Conoces el apellido de mi familia? Bueno, eso lo vamos a ir contestando en el camino. Recordando un poquito lo que Mauricio enseñaba el fin de semana pasado, y él nos decía que nosotros somos adoptados. Hay 2 formas para entrar a la familia de Dios. La primera, el nuevo nacimiento. Dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa es la primera forma. Y esa nos lleva a la siguiente, la adopción. Dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora lo llamamos Papito. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición. Y Mauricio nos enseñaba la semana pasada lo importante que era este concepto, ¿verdad? De sentirnos adoptados, amados, recibidos en la familia de Dios. Bueno, dentro de la familia de Dios solo hay un papel que los seres humanos pueden jugar y es el papel de hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros recibimos una serie de bendiciones y de promesas por ser parte de esta familia, por ser hijo. Y todas esas promesas y bendiciones vienen por parte de nuestro Padre, de nuestro Papito. Y vamos a hablar un poquito de esas bendiciones que tenemos al ser hijo. Vea qué importante. Hay muchas, pero nos vamos a enfocar en 3 aspectos. Yo quiero que usted ponga toda la atención en esto porque son aspectos muy importantes. Estas bendiciones que Dios nos da son muy importantes. La primera, identidad. Cuando nosotros venimos a la familia de Dios, obtenemos una nueva identidad. Vea lo que dice Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos confirma que somos hijos de Dios. Eso nos da una nueva identidad. Bueno, cuando hablamos de identidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de características propias que nos identifican, valga ahí el refuerzo, ¿verdad? Y nos habla también del concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra identidad está basada ahora en ser hijos de Dios, estamos diciendo somos una nueva criatura y entonces entramos a una dimensión diferente. Y uno de los aspectos que reforzamos con este concepto de una nueva identidad
es el tema de autoestima. A mí me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque definitivamente es a veces la base de muchas situaciones, de muchos problemas emocionales, nuestra autoestima. Y nuestra autoestima tiene que ver en cómo nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, cuánto nos estamos queriendo, cuán poco nos estamos queriendo, cuánto nos valoramos, cuán poco podemos estarnos valorando. Pero cuando nosotros recibimos esa bendición de esa nueva identidad, de ese nuevo apellido, hijos de Dios, nuestra autoestima cambia y debe de cambiar para bien. Porque yo aprendo entonces a amarme. ¿Por qué? Porque me amaron primero. ¿Sí? Soy amado por Dios, entonces ahora yo puedo verme, estimarme de una manera diferente, amarme, ¿verdad? En nuestra hoja de nacimiento, ¿sabe qué? Debería decir Patricia, hija de Dios, Juan, hijo de Dios, Ana, hija de Dios, nuestra nueva identidad. Entonces, ¿sabe qué? A veces el diablo, precisamente esas son las áreas que les gusta atacar, poner en duda completamente su identidad. Hace 7 años, cuando falleció mi papá, fue uno de los momentos más dolorosos en mi vida. Mi corazón se hizo así, pedacitos, ¿verdad? Y en ese momento, lo primero que yo tuve fue la sensación de ser una huérfana. Y yo decía, ¿cómo es posible que a mis 47 años yo me sienta así, como una huérfana? Pero la verdad es que eso es lo que sentía. Y yo estaba en Honduras y acompañé a mi mamá a una misa católica, ¿verdad? Y sabe que lo primero que predicó el sacerdote en ese momento fue precisamente eso. Comenzó diciendo, haciendo un análisis del Padre Nuestro y dijo, tenemos Padre. Y cuando dice Padre Nuestro nos está diciendo que también tenemos hermanos. Pero hizo el énfasis de padre y dijo después, usted no es un huérfano. Y eso me golpeó en ese momento, me golpeó en sentido positivo. El Señor me estaba diciendo, en medio de lo que estás viviendo en este momento, yo quiero decirte que yo soy tu padre y que estoy contigo y que estoy reafirmando tu identidad de hija de Dios. Así que yo le diría a usted, ¿qué es lo que usted ve en las mañanas? ¿Qué es lo que ve usted en el espejo en las mañanas? ¿Ve una huérfana o un huérfano? ¿O ve una hija o un hijo de Dios? ¿Qué es lo que usted ve? Dios quiere que usted vea y que se sienta hijo o hija de Dios. Qué regalo más lindo, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, otra bendición, otro aspecto importante del ser hijos de Dios es el vínculo. Dios quiere que tengamos vínculo con Él. El otro día yo escuchaba un concepto de soledad que a mí me pareció muy interesante. Decía, la soledad es la ausencia de vínculos. Y eso a mí me hizo pensar mucho, ¿verdad? Y darme cuenta que usted y yo podemos estar rodeados de gente, pero si no tenemos vínculo, estamos solos. Estamos completamente solos. Así que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tener un vínculo con usted, un vínculo fuerte, un vínculo duradero, un vínculo que resiste los malos momentos, las malas circunstancias, ¿verdad? Entonces, Dios quiere eso. Y el primer vínculo que Él quiere establecer con nosotros es el vínculo paternal. Jesús fue un modelador de ese vínculo. En Mateo 6:9 dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y aunque para nosotros es muy normal la oración del Padre Nuestro, en el momento que Jesús estaba diciéndolo, no era tan normal utilizar el término Padre. Entonces Jesús nos estaba modelando cuál era la relación que Dios quería tener con nosotros. Y en el camino, Jesús de muchas maneras nos enseñó eso. Cuando nos dijo que Él y el Padre eran uno.
cuando nos dijo, ¿verdad? Que se le acercaron sus discípulos y le dijeron, muéstranos al Padre. Y él dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y también nos enseñó que era tan importante estar en ese vínculo, en ese encuentro con Dios, porque muchas veces la palabra nos relata que Jesús se apartaba cierta distancia para estar a solas en intimidad con el Padre. Él realmente nos modeló eso, porque Dios quiere eso. Dios quiere que usted lo vea como un papá, como un padre amoroso, un padre que se preocupa, un padre que quiere estar presente. Sabemos que Dios es Dios todopoderoso, sabemos que Dios es creador, omnipotente, omnipresente, todos los atributos de Dios, y esos son reales. Pero Dios quiere que por sobre todos esos atributos usted mantenga vínculo con Él como padre. Hace muchos años, estaba yo en la universidad, tenía una compañera y de tanto en tanto nos sentábamos a platicar de cuestiones religiosas. Ella, cero religión. Pero me acuerdo que un día ella me dijo, para mí Dios es un inmenso ojo, oiga bien, un inmenso ojo que solo está viéndonos para ver en qué momento nos equivocamos para enviarnos un castigo. Y yo me sentí tan triste de pensar que una persona pensara así de Dios. Que lo viera con ese nivel de distancia, ¿verdad? Y que solo estuviera preocupado para vernos equivocarnos y llegar a castigarnos. Qué equivocada estaba. Y pues sí, hubo momento para darle la contraparte de eso y decirle, no, Dios no es eso. Pero ¿sabe qué? Muchas veces usted puede tener problemas en ese vínculo paterno con Dios porque tiene conceptos equivocados de Él. Porque tal vez lo ve así como mi amiga, solo ahí viendo a ver a qué horas usted se equivoca para castigarlo, ¿verdad? Tal vez un poquito el problema ha sido que las figuras paternas que se han tenido a nivel terrenal no han sido las mejores. Pero Dios quiere superar ese concepto. Y Dios lo va a superar en la experiencia. Si usted no se acerca a Él y lo busca a Él como Padre, usted no va a poder descubrir a ese Padre perfecto. Porque aquí la pregunta es, y vea qué importante esta pregunta. Tal vez yo, obviamente ya soy hija de Dios, pero la pregunta es, ¿quiero que Él sea mi Padre? ¿Realmente quiero que Él sea mi Padre? Bueno, si yo quiero que Él sea mi Padre, yo tengo que buscar el vínculo paternal con Él. Bueno, ¿qué otra forma en el vínculo o qué otro aspecto en esa vincularse con Dios? El amor. Realmente Él es un Padre amoroso. Mire lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y aquí nos está diciendo el concepto de amor verdadero comienza en Dios, porque fue Él el que nos amó primero, ¿verdad? Entonces, vea qué importante es eso. En el vínculo con Dios, el amor es un elemento súper importante. Un amor que sana, un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que sostiene cada día. Entonces, Dios quiere tener ese vínculo de amor con nosotros todos los días. Él quiere demostrarnos que nos ama todos los días. ¿Usted le cree? ¿Usted realmente le está creyendo a Dios que Él, como Padre, lo está amando, la está amando todos los días? Porque créame que si no lo estamos viviendo así, estamos viviendo de una manera incompleta la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Así que tome nota, ¿verdad? Él quiere ser padre, Él quiere darnos amor. Eso es muy importante. Pero también Él quiere ser un padre que da provisión, ¿sí? Vea qué importante es eso. En Mateo 6, 30 al 33, dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tenga por seguro que cuidará de ustedes.
¿Por qué tienen tan poca fe? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tan poca fe? Si Él ya ha prometido esto. Dice el 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y, por favor, subraye incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y dice el 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Para mí este pasaje es el pasaje antiansiedad. Usted sabe, el tema ansiedad se ha activado bastante en estos días, porque la ansiedad tiene que ver con el exceso de futuro. Estar pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a despedir? No voy a tener dinero, no voy a tener comida, no voy a tener esto, lo otro, aquello. Ansiedad, mucha ansiedad. Pero el Señor nos dice, hey, ¿sabe qué? Ese es el pensamiento de los incrédulos. Ese es el pensamiento de personas que no son hijas de Dios. Porque el Hijo de Dios le cree a Dios. ¿Y qué le cree? Que Él va a proveer. Que Él va a proveer para todo lo que necesitamos. Que va a proveer en el momento oportuno. Que va a proveer lo que realmente estamos necesitando en ese momento. De la vía o de la forma que Él decida. ¿Sabe qué? Para mí en el tema de la provisión, yo he aprendido que Dios lo sorprende a uno, más allá de lo que uno espera, si sabemos esperar. A veces nosotros queremos resolver las cosas, sí, con nuestra propia inteligencia y nosotros decimos, sí, yo arreglo esto, tengo este problema, yo busco la solución, porque yo soy bien inteligente, ¿verdad? Y a veces esa solución resultó siendo problema. Pero si sabemos esperar en el Señor, porque estamos creyendo en Él, porque estamos confiando en Él, ¿sabe qué? El Señor nos va a sorprender. Deje que el Señor la sorprenda. Permita que el Señor lo sorprenda. Yo sé que su fe va a crecer así como ha crecido la mía, no solo en este tiempo. Desde mucho tiempo atrás yo he podido ver el actuar de Dios tan paternal, sorprendiéndome con cosas, con respuestas y con situaciones que sobrepasan a lo que tal vez yo estoy solicitando o pidiendo. Así que la animo a depositar la confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él quiere un vínculo. Y en este vínculo quiere que usted le crea de que Él le va a proveer lo que usted necesita. Dios quiere también en ese vínculo guiarlo. A veces ese es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Entonces el Señor nos dice por la derecha y nosotros, no, a mí me parece que por la izquierda es mejor. O por el centro, o de retroceso. Nos cuesta dejarnos guiar. Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Vea qué linda palabra. El Espíritu Santo va a estar en nosotros guiándonos de parte de Dios, guiándonos de parte de Dios Padre, ¿verdad? Nos va a enseñar todo y nos va a recordar cada cosa que Él ha dicho. Ahí usted también tiene que hacerse responsable de algo, que para que el Espíritu le recuerde a usted lo que el Padre ha dicho, usted tiene que ir a la palabra y entonces aprender lo que está en la palabra para que el Espíritu después se lo recuerde y lo guíe. Yo pienso que si nosotros nos dejamos guiar, vamos a evitar muchos errores en nuestra vida, muchos fracasos. Solo si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces usted puede recordar en su vida que usted ha sabido que el Espíritu le está diciendo, no, por ahí no, no, esa decisión no, no, por ahí no es? Y usted dice,
no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y se va por el otro lado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Él es un padre que lo ama, que le provee, pero que lo quiere guiar. ¿Y lo quiere guiar a qué? A cosas buenas, a propósitos, a alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Pero si usted no lo permite, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Pero el Señor es paciente y nos ama, ¿verdad? Y Él quiere y lo va a seguir intentando con nosotros para que nosotros escuchamos y nos dejemos guiar por Él. Pero, ¿sabe qué? Hay un aspecto muy importante en el vínculo con Dios, en ese vínculo que Dios quiere tener con usted. La corrección. Ay, usted me va a decir, ¡ay, qué bonito todos los demás! Pero ese tema de la corrección, qué complicado. Bueno, vea lo que dice Hebreos 12 del 5 al 8. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Repito, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Vea qué importante esta palabra. Vea qué importante esta palabra. El Señor nos dice que nos ama y que porque nos ama, nos corrige. ¿Qué hace usted cuando el Señor lo corrige? ¿Qué hace usted cuando el Señor lo llama la atención? ¿Qué hace usted cuando el Señor le dice, estás mal, no estás haciendo bien las cosas? Bueno, a veces nuestra respuesta humana es hacer una rabieta, tirarnos al suelo y empezar a decir, es que Dios no me quiere, es que Dios tiene preferidos, es que Dios la trae conmigo. ¿Sabe qué? Me voy a ir de la iglesia. Una pataleta, una rabieta. Bueno, sabemos y nos deja aquí claro que el Hijo de Dios, que los que somos hijos de Dios, vamos a ser corregidos. ¿Y sabe qué? No nos vamos a salvar de eso porque somos tan imperfectos que necesitamos ir siendo corregidos. Entonces, tarde o temprano el Señor le va a hacer a usted un señalamiento de que algo no está bien. A veces el Señor va a usar directamente su palabra, va a usar a otras personas, le va a hablar a usted al oído, etcétera. Dios va a buscar la forma de corregirlo. La pregunta es, ¿usted va a aceptar esa corrección? Porque si usted acepta esa corrección, usted está aceptando que usted es hijo. Pero dice que si el Señor no lo corrige a usted, entonces ¿qué? ¿Usted es ilegítimo? Y sabemos que no, que estamos formando parte de la familia de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, sí, claro que sí, vamos a recibir esa corrección y la vamos a recibir con gratitud y también con un sentido de obediencia. Porque yo puedo decir, sí, yo acepto la corrección del Señor y no hago nada y no cambio nada y me sigo comportando igual. Y el Señor me vuelve a corregir y yo vuelvo a decir, sí, 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 está bien, Señor, sí, lloro. Ay, bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Pero no cambio nada. Sigo comportándome igual, sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿estoy realmente recibiendo la corrección de Dios? ¿O me estoy engañando a mí misma? ¿Verdad? ¿Estoy haciéndole querer al Señor de que sí la estoy recibiendo? Yo creo que como hijos tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, porque ya el Señor lo sabe, lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Muy sinceros con nosotros mismos y recibir esa corrección. Y hacerla tal cual el Señor nos pide que la hagamos, ¿verdad? El cambio que Dios nos pide hacer, la cosa que nos pide que soltemos o la acción que nos pide que hagamos, ¿verdad? Realmente sintamos que esa corrección es en amor. Entonces, dijimos, tenemos identidad, ¿verdad? En el Señor.
y tenemos esa nueva identidad. Y tenemos ahora ese vínculo hermoso que se construye de doble vía, ¿sí? Dios quiere hacer todo eso, ser padre, ser amoroso, ¿verdad? Ser proveedor, ser guía y corregirnos, ¿sí? Él quiere hacer todo eso. Esa es la parte que Él nos está dando y ofreciendo. ¿Cuál es la suya? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para realmente hacer que ese vínculo sea fuerte y de doble vía? ¿Está asumiendo usted esa parte del vínculo? Porque si nosotros vivimos esa experiencia, identidad nueva, vínculo fuerte, vamos a lo siguiente, somos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Somos nuevos, nuevos cada día, porque ninguno de nosotros puede ir a estar en intimidad con Dios, en su presencia y salir igual. Cada vez que usted va genuinamente a encontrarse con el Padre, usted va a salir diferente. Sea la razón que lo haya llevado a acercarse en esa intimidad, usted va a salir diferente, va a salir transformado. Primera Juan 3:9 dice lo siguiente: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Y voy a hacer un énfasis en el punto practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y yo quiero detenerme un poco en el punto de practicar el pecado, porque usted dice, yo soy humano, yo voy a pecar. Sí, todos seguimos siendo humanos y seguramente vamos a pecar. Pero vea aquí la palabra que está añadida, practicar el pecado. Cuando nosotros estamos hablando de practicar el pecado, estamos hablando de que intencionalmente buscamos vivir en pecado, que es una decisión intencional. Pero para nosotros, los hijos de Dios, el pecar debe ser la excepción y no la regla. ¿Sí? Entonces eso nos está diciendo aquí, sí, ustedes van a cometer pecado en algún momento y por eso tienen abogado y por eso la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y por eso un Dios amoroso que perdona, que podemos tener acceso a ese perdón. Pero no quiere Dios que nosotros sigamos en la práctica del pecado. Eso quiere decir renovación de vida. Eso quiere decir dejar una vida atrás. ¿Qué tipo de vida? La vida que vivíamos sin Dios, para vivir la vida con Dios, con el Padre. Entonces, vamos a dejar atrás la práctica del pecado. Dice 1 Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, si hay algo que ese vínculo con el Padre nos da, es una fortaleza para enfrentar la tentación. Esa invitación cotidiana a pecar. Esa invitación de parte del diablo día tras día a pecar, a alejarse de Dios, a que usted se vuelva un practicante del pecado. Ese vínculo nos va a fortalecer. Esa identidad de hijo de Dios. Vea si eso es tan fuerte que usted puede estar intentando hacer algo malo, pero si usted inmediatamente piensa, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Inmediatamente usted dice, no puedo hacer eso que es incorrecto, porque sé que esto no agrada a mi Padre. Identidad. Usted tiene clara su identidad. Si usted entra en intimidad con el Señor, en ese vínculo, usted se va a dar cuenta si está haciendo algo, si está pensando algo, si está tramando algo que es lejos de lo que Dios tiene planeado para usted, que es lejos del plan perfecto de Dios y está más cerca del pecado que otra cosa, téngalo por seguro, que ese momento de encuentro con el Señor le va a revelar a usted su situación interna y usted va a poder decir, no, me alejo, corto, quito aquello que me pueda estar llevando a pecar. Entonces, ese vínculo, ese encuentro nos va a tener realmente alejados del pecado. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que eso es posible?
¿Usted cree que lo puede lograr? Solo lo puede lograr pegado al Señor. Solo puede lograrlo llenándose de la fortaleza que viene de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro apellido? ¿Cuál es el apellido de mi familia? El apellido de mi familia es hija de Dios, hijo de Dios. En muchos países, ¿verdad? La conformación del apellido de una persona se hace combinando el nombre del padre con el término hijo. Lo vemos más en el idioma inglés, ¿verdad? Cuando oímos el apellido Johnson, estamos diciendo el hijo de John, ¿verdad? Y en muchos países nórdicos, europeos, han hecho esas combinaciones y así se conforma el apellido de las personas, ¿verdad? Pues algo así es el de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando llegamos a ser parte de esta familia, ese es nuestro nuevo apellido. Hija de Dios, hijo de Dios. Qué bonito poderme creer eso. Qué bonito es saber que yo soy una hija de Dios. Qué bonito es saber que tengo un Padre que no se compara con nada ni con nadie, ¿sí? Y la invitación que yo tengo para ustedes y que la aplico para mí es, ¿estoy dispuesta a honrar el apellido de mi familia? ¿Estoy dispuesta a honrar ese apellido, hija de Dios, hijo de Dios, con mi estilo de vida, con mis decisiones, con mis creencias, con mi comportamiento, mi conducta? ¿Realmente yo voy a honrar mi apellido con lo que yo hago, con lo que yo digo? Es un reto, es un reto. Yo los invito a que honremos este apellido, hija de Dios, hijo de Dios. Que nosotros honremos ¿a quién? A nuestro Padre, llevando con honor ese apellido. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiero que Él sea mi Padre? ¿Realmente quiero que el Señor sea mi Padre? ¿Estoy dispuesto a sujetarme a ese Padre amoroso? ¿A ese Padre que quiere lo mejor para mí? ¿A ese Padre que me va a corregir? Pero también a ese Padre que me va a guiar y me va a proveer de todo lo que yo necesito. Termino con esto. Una de las historias más lindas en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Y cuando nosotros vemos esa parábola, vemos que este joven en un momento X decide irse y vivir la vida loca, ¿verdad? Decide cortar el vínculo con su padre, mas no su identidad de hijo. O sea, él nunca perdió su identidad de hijo. Cortó el vínculo, pero no perdió su identidad. Y sí, hizo loco, luego se dio cuenta que no podía seguir así y decide regresar. Y cuando regresa, ¿qué encuentra? Un padre amoroso que lo recibe con todo el gozo, con toda la alegría, ratificando su identidad de hijo. ¿Qué se hace de nuevo? El vínculo. Yo no sé cómo está usted en este momento. Yo no sé si usted está distante de Dios. Pero Dios quiere renovar el vínculo con usted. Dios quiere que usted tenga certeza de que usted es hijo, hija, amado. Él quiere retomar el vínculo con usted. Usted quiere fortalecer, renovar, crecer ese vínculo con Dios. Yo le animo a que me acompañe a esta oración. ¿Sí? Padre, realmente qué rico poder decirte así. Padre, estamos hoy aquí ante ti pidiéndote que renueves el vínculo con nosotros. Queremos que tú seas nuestro Padre amado, nuestro Padre proveedor, que nos guía, que nos corrige, que se acerca a nosotros
y que nos permite a nosotros acercarnos a ti. Señor, yo te pido por todas aquellas personas que de alguna razón, por alguna razón o de alguna manera han estado lejos de ti, han dudado de tu paternidad para con ellos, Señor. Yo te pido que sane su corazón, que sane su mente, que sane su espíritu, Señor, y que ellos puedan reencontrarse con este Padre amoroso, contigo, Señor. Que ellos puedan vivir con gozo, con certeza, con identidad, porque están cerca de ti, Señor, porque reconocen que son tus hijos, Señor. Padre, tú conoces cada corazón, conoces cada mente, conoces cada circunstancia, Señor. Así que mi oración, Padre, es que tú estés sanando corazones, mentes, cuerpos, Señor. Y que tú tengas misericordia de todos nosotros, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor. Queremos honrar nuestro apellido, queremos ser hijos e hijas tuyos que te honramos cada día, Padre. Gracias, gracias por ser nuestro Padre. Yo te alabo, te bendigo, te reconozco como lo que eres, Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Y a ustedes muchas gracias por estar conmigo a través de esta virtualidad. Que el Señor los bendiga, que les dé una semana maravillosa, pero por sobre todo una semana vinculados totalmente con el Padre.